te va a controlar de nuevo. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de Radio Shalom, en una omisión más de Conversatorio Shalom con un servidor Ángel Rafael Martínez Alarcón, desde el antiguo Palacio Episcopal en la calle de Benito Juárez, esquina Avenida de la Revolución, Centro Histórico de Jalapa. Mis queridos amigos y hermanos Radio Escucha de Radio Shalom, un lunes más, lunes 9 de septiembre del 2013, la agenda para comentar está muy cargada. En la mañana les comentaba a mis compañeras del semanario Alégrate que iba a empezar con una noticia buena y con una noticia mala. Y bueno, y decía yo, bueno, finalmente ¿con cuál empiezo? Vamos a empezar con la mala. El día de ayer en el puerto de Veracruz, en la festividad de la Natividad de Nuestra Señora María, falleció en el puerto de Veracruz a la edad de 92 años el excelentísimo señor obispo emérito del puerto de Veracruz, don José Guadalupe Padilla y Lozano, quien fuera obispo, el primer obispo del puerto de Veracruz, hace 50 años justamente cuando se crea el obispado de Veracruz Puerto. Tenemos que recordar que el obispado en el estado de Veracruz se inicia en 1864, que es el obispado de Veracruz con sede en la ciudad de Jalapa. Y bueno, a lo largo de la historia, y principalmente ya siendo el quinto obispo de Veracruz, San Rafael Guizar y Valencia ve la necesidad de ir modificando y creando nuevos obispados, sobre todo por lo grande del territorio en ese momento de los años 20 del siglo pasado, y se va a crear el obispado de Papantla. Después viene otros obispados, entre ellos en 1963 vamos a tener la creación del obispado del puerto de Veracruz, y su primer titular va a ser don José Guadalupe Padilla y Lozada, que ayer a los 92 años dejó de existir. Y bueno, fue el primer obispo, el obispo emérito. Vamos un poco sus datos geográficos a comentarlos. Él nació el 12 de diciembre de 1920 en San Miguel el Alto, en Jalisco. A los 14 años ingresa al Seminario Menor de San Juan de los Lagos. Para el 20 de abril de 1946 es ordenado sacerdote y recibe la ordenación de manos del excelentísimo señor cardenal José Garibay Rivera en la Catedral de Guadalajara. Para 1958, el 15 de agosto, vean, es un hombre marcado por la presencia de la Virgen de Guadalupe. Nace la Virgen María, nace un 12 de diciembre, el 15 de agosto recibe el nombramiento de párroco del Santuario de Guadalupe, y el 31 de diciembre de 1962 su santidad el beato Juan XXIII le convoca, que había sido designado como primer obispo del puerto de Veracruz, según la bula del 18 de marzo de 1963. Pasamos los 50 años en meses pasados de esta bula, en donde se erigía como la nueva diócesis de la Veracruz, y el 10-19 es consagrado como su primer obispo. Es Monseñor José Guadalupe Padilla y Lozada, obispo emérito. Tenía su residencia en la ciudad y puerto de Veracruz, donde había llegado desde 1963, hace 50 años que vivió entre nosotros en el estado de Veracruz. Se le distinguió por una gran capacidad como pastor de la iglesia en el puerto de Veracruz, y supo interpretar los anhelos tanto de Juan XXIII como del arzobispo Manuel Pío López, y también es uno de los participantes. Le toca participar en el Concilio Vaticano II, porque quedaban 3 sobrevivientes en México, y uno de ellos fue José Guadalupe Posada.
También le toca en su obispado tener la gran visita en 1990 de Juan Pablo II, este gran hombre, ese papa peregrino que intentó estar en todas las diócesis del mundo católico, y tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Veracruz en mayo, si no mal recuerdo. También le tocó recibir a la Madre Teresa de Calcuta, que vinieron a hacer establecer una orden religiosa de la madre de la congregación de la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, teníamos muchísimas cosas que comentar de la historia de este gran hombre, un hombre fuerte, un hombre enérgico. Seguramente debe ser un poco difícil, como complicado, ser obispo en un puerto que llegan de todas partes del mundo, o en un Veracruz liberal también. Entonces, muchas veces tuvimos la oportunidad de saludar a Monseñor. En marzo se hicieron las celebraciones del 50 aniversario del obispado del puerto de Veracruz, ya muy enfermo, imagínense, 92 años, debió ser un hombre muy fuerte para resistir el clima del puerto de Veracruz. Esta tarde y esta noche sus restos están siendo velados en la Catedral de Veracruz Puerto. Se tiene previsto que mañana en la Eucaristía de cuerpo presente en la Catedral, a las 12 del día inicien la Eucaristía, para posteriormente darles santa sepultura al cuerpo de su primer obispo, allá en el puerto de Veracruz, mañana 10 de septiembre. Y bueno, una sincera condolencia a la feligresía, a los hermanos sacerdotes, al obispo actual, al tercer obispo, de la muerte de este pastor. Debe ser siempre muy difícil ser el primer obispo, tener que organizar el obispado. Es un obispado muy grande también, es de Cardel para abajo, tiene límites con el obispado de San Andrés Tuxtla, es el Veracruz, Boca del Río, Jamapa, Cosamaloapa, Tres Valles, Otatitlán. No, Otatitlán ya pertenece a San Andrés Tuxtla, pero es un obispado muy dinámico. Hay mucho movimiento eclesiástico, hay una pastoral muy interesante en este obispado de Veracruz. Y bueno, mañana se llevarán a cabo las celebraciones eucarísticas para darle santa sepultura al cuerpo del primer obispo del puerto de Veracruz, José Guadalupe Padilla y Lozano, el primer obispo que ayer en una fiesta mariana va al cielo, mire, y en una fiesta mariana nace el 12 de diciembre de 1920. Es un hombre que, si lo leemos a través de la historia de México, vivió desde el gobierno de Álvaro Obregón al gobierno de Enrique Peña Nieto. Le tocó esta historia de México pasar por el cardenismo, cuando a los 14 años también, en 1934, cuando él entra al seminario, inicia el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1946, cuando es ordenado sacerdote, son los últimos días del gobierno del general Manuel Ávila Camacho. En el gobierno del presidente Adolfo López Mateos es designado primer obispo del obispado de Veracruz. Y ya en los gobiernos, en el gobierno de Zedillo, se retira, por motivos de la edad, tiene que presentar su renuncia. Y bueno, hubo otro, el segundo obispo, que se me va el nombre de la mente, pero que muere justamente el 20 de noviembre del año 2005, cuando se estaba beatificando
a Darío Acosta, y bueno, por eso Veracruz tiene su tercer obispo, y bueno, mis sentidos pésames. Y otra de las buenas noticias es que el padre José Juan Sánchez Jacome, el director de la Oficina de Comunicación Social, nuestro jefe, tanto en el Seminario Alégrate como en esta parte, ayer ha comentado en los medios de comunicación que ya en Roma ha autorizado que el santuario de Santa María de Guadalupe, aquí en Jalapa, conocido como el Dique, se ha elevado a la categoría de Basílica Menor. En buena hora al padre Gilberto, párroco del Santuario de Guadalupe, es la segunda basílica menor que tenemos en el estado de Veracruz. La otra se encuentra en Cosamaloapan, del Obispado de Veracruz Puerto, y esta segunda que va a tener sede aquí en la ciudad de Jalapa, en el tradicional barrio del Dique. Se tiene previsto ya que para el 8 de diciembre del año en curso, el nuncio apostólico venga a entregar el título de Basílica Menor, y eso nos anima mucho porque es un reconocimiento a la labor de muchos párrocos allá en el Dique, al padre Vicente Condado, a los padres jesuitas que hicieron mucha labor allá en los años 70, 80, los padres de la Compañía de Jesús y el padre Fernando. Me acuerdo mucho de esta Compañía de Jesús administrando la parroquia, el Santuario de Guadalupe, y en una actitud muy interesante al servicio de las causas del Evangelio a través de la teología de la liberación. Y bueno, el barrio obrero del Dique, finalmente tenemos que recordar que este santuario está asentado en el corazón de uno de los barrios obreros más importantes de la capital del estado de Veracruz, y donde donde está la parroquia perteneció a don Pantaleón Cerdán, un empresario textil del siglo XIX, que era la capilla de la familia. Posteriormente, él fallece justamente en febrero de 1913, don Pantaleón Cerdán, un hombre muy rico, y que dejan esa capilla personal, la ponen a disposición de la clase obrera jalapeña para dar un culto a Santa María de Guadalupe. Posteriormente, en el periodo revolucionario, este espacio religioso va a ser utilizado como salón de baile, como caballeriza. Cuando se empieza la normalidad en el Dique, se instala el culto a Santa María de Guadalupe, y finalmente en 1963 nuestro primer arzobispo, Manuel Pío López, le va a dar la categoría de Santuario de Santa María de Guadalupe. Pues muchas felicidades a nuestros hermanos del territorio del Dique, de la parroquia de Santa María de Guadalupe. Ya se han visto coronados los esfuerzos de su párroco, de la comunidad católica jalapeña, de que tengamos en la capital la Basílica Menor. Y este es un gran augurio. A lo mejor está mal empleada el término, pero es una gran entrada para las celebraciones del 150 aniversario de la instalación del Obispado de Veracruz, con sede en la ciudad de Jalapa. El año que entra, en 2014, vamos a tener una serie de actividades relativas a este gran acontecimiento de la fundación del Obispado de Veracruz, con sede en la ciudad de Jalapa. Pues amigos, nos vamos a un intermedio musical. Aquí la ingeniera de sonido, Aide, nos va a poner, le vamos a dejar que ella elija la música para irnos a este intermedio. Regreso pronto.